Eh, Buenos días, jóvenes alumnos, bienvenidos al mundo de la historia del Perú. Quienes habla el docente licenciado Rommel Gerardo Medina Briones. Estudiaremos la parte final, ya el desenlace de la caída del Tahuantinsuyo. Para ello veremos cuáles serían los factores fundamentales que contribuyeron a la caída del famoso Imperio Incaico, una de las más grandes civilizaciones que surgió en lo que es el continente americano, lógicamente compartiendo en el caso de los aztecas en México. Pero veamos qué sucedió y cuál fue el desenlace de esta gran historia trágica que representó para nuestra historia el año 1532. Y la pregunta vendrá de la siguiente manera: entonces, ¿en qué momento se jodió el Perú? Eso daremos respuestas en el desarrollo de las clases subsiguientes que vamos a estudiar. Bueno, cuando hablemos nosotros ya del tercer viaje de Pizarro, propiamente es la invasión al Tahuantinsuyo. Ya la invasión es directamente ya la destrucción del imperio de los incas. Vamos a hablar aquí que ya esta destrucción va a implicar no solamente robos de metales preciosos, saqueo de metales preciosos en los templos, en palacios, en este caso de estos pueblos aborígenes, sino que también va a haber un cambio radical en la organización social, económica, política en estas tierras invadidas por Pizarro y todo su contingente, que en la historia tradicional o llamada también oficial son 180 españoles a caballo y a pie, con arcabuces, con espada de hierro, con lanzas, caballos, etc. Sin embargo, el tercer viaje de Pizarro va a contar con el apoyo de los siguientes personajes. ¿Quiénes serán estos personajes que van a acompañar a Francisco Pizarro? El primero es Sebastián de Benalcázar, el futuro fundador de la ciudad de Quito, como también el conquistador de Popayán, que actualmente es el suroeste colombiano. Otro personaje que va a acompañar a Pizarro es Hernando de Soto. Hernando de Soto, él sería el futuro descubridor del río Mississippi, que actualmente es en la parte sureste de los Estados Unidos. Y también vamos a contar con el reverendo padre Fray Vicente de Valverde, de la congregación de los dominicos. Es decir, que la primera congregación católica religiosa que llegó a estas tierras son los dominicos, dominicane, los perros del Señor. Entonces Valverde va a ser el primer fraile, cura, sacerdote católico de la congregación de los dominicos que llegará a estas tierras. Sin embargo, Pizarro no vendrá solo, también va a estar acompañado de sus hermanos, que ya los había reclutado en España a raíz de la capitulación de Toledo. Estaba Hernando Pizarro, Juan Pizarro, Gonzalo Pizarro, su medio hermano materno Martín de Alcántara González. Todos ellos van a acompañar en estas expediciones. Hemos dicho que la base de operaciones para la invasión al Tahuantinsuyo es la ciudad de Panamá. Hemos dicho que esa es la base o el punto o el centro de operaciones para la invasión al Tahuantinsuyo. Ahora, si hablamos nosotros, parten de Panamá, van a navegar por el Mar del Sur y llegarán a la zona de Coaque. De Coaque, ahí se abastecen alimentos, ahí para poder comer, y continúan el viaje y siguen hacia el sur. Y ya navegando llegan a la isla de Puná, que actualmente es frente a Ecuador. Cuando llegan a la isla de Puná, ahí se va a enfrentar el cacique Tumbala. El cacique Tumbala se va a enfrentar a Pizarro y a todas sus fuerzas. Pero Tumbala no puede con Pizarro. Por lo tanto, aquí, como no pudo Tumbala, aplica una famosa frase que reza de la siguiente manera: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y para ello se une con Pizarro, le da provisiones, alimentos principalmente, indígenas de apoyo, auxiliares. Y ahí Pizarro va a enviar a Pedro de Candia, el griego, es el jefe de artillería,
va a desembarcar en Tumbes y ahí se produce un combate en Tumbes o Tumbes, un combate, y en ese combate va a aparecer una figura histórica en ese momento. ¿Quién es? Aquel que los indígenas cuando lo vieron se asustaron, se aterrorizaron porque él disparaba rayos. ¿Quién era él? Pedro de Candia el Griego. Entonces aparece y los indígenas derrotados quedaron sorprendidos ante la imagen de Pedro de Candia el Griego. Le dijeron: él es el hijo de Yapa, el hijo del rey del rayo. Entonces en ese momento apareció otro ser que los indígenas se quedaron sorprendidos, admirados, no solamente imágenes de dioses huiracocha blancos y barbudos, sino de un hombre alto que era un esclavo africano. Y los indígenas se quedaron sorprendidos de Tumbes o Tumbes y se acercarán al negrito, al morenito, y le van a afrontar si estaba cochino, obviamente, según la concepción distinta que manejaban los indígenas. Y en ese momento apareció un cacique. Este cacique se llamó el cacique Chilimasa en Tumbes, el cacique Chilimasa. Entonces, viendo que no pueden, pueden derrotar a los invasores españoles, Pizarro desembarca en Tumbes y ahí el cacique Chilimasa le dice a Pizarro: Francisco Pizarro, en estos momentos hay dos hermanos que se enfrentan por el poder. Estos dos hermanos son hijos del fallecido, del finado Inca Huayna Cápac. Uno de ellos es el Inca legítimo que está en el Cusco, Huáscar, mientras que el aspirante al trono es su otro medio hermano, Atahualpa. Ante esa noticia, en ese momento, que provocó la alegría de Francisco Pizarro, y aplicó una vieja frase romana que dice: dividet et imperat. Significa divides y reinarás. Y por eso que Pizarro preguntó al cacique Chilimasa, al jefe indio Chilimasa de Tumbes o Tumpis: ¿quién está más cerca? Ah, el que se está yéndose, ¿qué? Para coronarse, supremo inca. ¿Quién era? ¿Quién era? Justamente uno de ellos es Atahualpa, que está por Huamachuco y se está dirigiendo hacia Cajamarca, y de Cajamarca sería hacia Tumibamba para hacer su coronación como supremo soberano inca. Y Pizarro, por lo tanto, decidió marchar en la búsqueda de uno de ellos. Pero ojo, cuando muchos pueblos se enteraron la presencia de esos supuestos dioses huiracochas, muchos pueblos decidieron apoyar a Francisco Pizarro. Pueblos indígenas, reinos indígenas, señorías indígenas sometidos por los incas, y apoyan a Pizarro. ¿Quiénes son ellos? Por ejemplo, los cañaris del actual Ecuador, cerca, rodeando la ciudad de Tumibamba, los chachapoyas de la selva amazónica peruana, los huancas, que ellos son los mejores, después de todo se los mejores, los huancas de lo que actualmente es Jauja, el Valle del Mantaro. Entonces ellos, enteraron de la noticia que llegaron los huiracochas libertadores, prestaron todo su apoyo a Francisco Pizarro, sin saber lo que después se le venía. Por lo tanto, Pizarro marcha hacia donde, de Tumbes se va hacia el sur, y llegando al río Chira, en Piura, Francisco Pizarro, ¿qué va a fundar? Va a fundar la primera ciudad española en el Perú, primera ciudad española, a orilla del río Chira, actual región Piura. ¿Y cómo se llamará ese lugar? Se llamará San Miguel de Piura, la primera ciudad fundada por los españoles en el actual Perú, o San Miguel de Tangarará. Y justamente cuando estaba Pizarro y su gente, vinieron unas mujeres guerreras que van a prestar también apoyo e información a Francisco Pizarro. ¿Quiénes son ellas? Las reinas de las Capullanas, el señorío de las Capullanas, que donde está actualmente, lo que es una parte de Piura. Y no queda ahí toda la historia. Va a venir un enviado, un emisario del Inca Atahualpa, que se dirigía hacia Cajamarca, de Huamachuco, la Libertad, por el sur, hasta lo que es Cajamarca, y envió a su sobrino, el general Maizavilca. Maizavilca, el general de Atahualpa, se va directamente a las tropas de Francisco Pizarro, donde en ese momento Maizavilca se arrodilla ante Pizarro y le ofrece un
un torreón de oro, una pequeña escultura de un torreón de oro, y a la vez en el otro mano le va a enseñar dos patos degollados, pelados y degollados. Y Francisco Pizarro en su mentalidad creyó que era un presente, un tributo, pero para Maizavilca, el general Maizavilca, el sobrino del Inca Atahualpa, el enviado del Inca Atahualpa para entrevistarse con estos supuestos dioses, huiracochas, para Maizavilca, ¿qué representó el torreón de oro y los dos patos degollados? El torreón, ¿qué significó? El poder del Inca, la fuerza del Inca, no solamente la riqueza, sino el poder del Inca. Y los patos degollados serán, así morirán estos supuestos dioses blancos y pálidos, llamados supuestos huiracochas. Y mientras que Pizarro recibió y entrevistarse con Maizavilca a través de los intérpretes que hemos hablado, Felipillo y Francisquillo, Maizavilca observaba qué hacía, cuál era la conducta de estos supuestos dioses, cómo era su forma de vida, cómo pensaba, qué hacían. Y Maizavilca comenzó a observar que ellos solamente paraban descansando, solamente limpiando su caballo, estaban ellos afilando su espada, y simplemente eran vagonetes, vagabundos, por decirlo así. Maizavilca observó, y todo lo que él veía, había algo que desconfiaba a Maizavilca, algo, porque ellos agarraban su arma y afilaban sus espadas. Estaban los perros de guerra, lo observaba, y una vez que ya observó, va a regresar a Cajamarca para informar al Inca que estos supuestos dioses eran seres flojos, que descansan, que no trabajan, y que la posibilidad que se puede capturar, pero aún así había resto de desconfianza por parte de Maizavilca. Regresa ¿a dónde? ¿Hacia dónde? Hacia Cajamarca, para encontrarse con Atahualpa y para informarle todo lo que ha visto el general Maizavilca. Entonces, ante ello, Pizarro, que decidió después, en agosto de 1532, después de fundar la ciudad de San Miguel de Tangará, va a dejar un pequeño contingente de soldados para cubrirse la retaguardia en San Miguel de Tangará o Piura, y va a dejar al general, en este caso al capitán Sebastián de Benalcázar, para proteger la retaguardia de Pizarro y todos sus huestes en su marcha hacia Cajamarca. Cruzando por la cordillera andina, el soroche, mal de altura, afectó a algunos soldados invasores, pero Pizarro, a pesar de su edad avanzada, seguía en el camino hasta llegar a la ciudad, hacia la ciudad de Cajamarca, a las afueras de la ciudad de Cajamarca, donde ya Atahualpa, su ejército, todos sus seguidores, su séquito, sus músicos, sus danzarines iban acompañándolo para su futura coronación en Tubibamba, lo que actualmente es Ecuador. Ahora, ¿qué pasó aquí? Vamos a entrar recién, noviembre de 1532, ese trágico 15 de noviembre de 1532, entramos a la captura y a la caída del imperio Inca en estos momentos. Vamos a hablar en ese momento qué va a suceder, qué va a pasar en ese conflicto que se va a dar en Cajamarca. Para ello, Pizarro, temeroso por la cantidad de soldados incaicos del poderoso general atahualpista de Atahualpa, Rumiñahui, y también todo su ejército y todo lo que tenía, Pizarro tuvo de una manera preparar el plan de captura, una captura rápida, y así todo se puede caer bajo sus pies. Pero para ello, ¿cómo hacerlo? Sus informantes le indican que el Inca Atahualpa se encontraba junto con dos reyes, el rey Chincha y el rey Chimú, juntos bañándose en su pozo, en su piscina real, a 6 kilómetros de la ciudad de Cajamarca, que se llamará los Baños de Cuñoc, que también se le llama los Baños del Inca actualmente, pero su nombre original es los Baños de Cuñoc, baños termales. Y para ello decidió enviar como comitiva primero a Hernando de Soto, anda al Inca y dile al Inca que por parte de don Francisco Pizarro, el jefe de la expedición y gobernador, le va a exigir una invitación, le pide una invitación para que el día siguiente, en la noche, vaya a la tienda de Pizarro a poder conversar y comer.
Y Soto se va a los baños de Inca con su caballo. Y Maizabica le dice, a él no le hagas caso porque él no es el jefe. Él es simplemente un capitán más. A él no le hagas caso. Mientras que Soto le solicitaba la invitación, le exigía para comer bien en la tira de Pizarro, Atahualpa ni caso lo hacía y estaba con los dos jefes, los dos reyes, el rey de Chincha y el rey Chimú. Y Pizarro, preocupado porque no había respuesta de Hernando de Soto, Francisco Pizarro envió a su medio hermano Hernando Pizarro ante el Inca Atahualpa para dar esa invitación. Y cuando va con su caballo Hernando Pizarro, ¿qué va a suceder? Le dan la invitación y eso lo veremos a continuación.